Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA, continuando con nuestro plan de comunicación, nuestro sistema, nuestra búsqueda de llegada y con información para todos nuestros colegas, amigos, tratando de llevarles las últimas novedades en medicina cardiovascular. Un tema tremendo por su prevalencia, ya el otro día hablamos con Pablo Rodríguez, tiene que ver con la hipertensión arterial en la Argentina, con una prevalencia enorme, y ya tendremos datos más en detalle con el invitado que tengo hoy, un lujo que me doy hoy, que es compartir con un referente de la hipertensión arterial que se llama Alberto Villamil. Yo creo que todos los que estamos en cardiología sabemos que es un sinónimo de hipertensión arterial. Alberto es médico cardiólogo, es especialista en hipertensión arterial, ha sido jefe de la sección de hipertensión en el Hospital Argerich y por suerte lo hemos tenido como jefe de hipertensión arterial en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, lo cual ha puesto la sección en un nivel lunar, diría, de primer nivel. Y bueno, que hoy Pablo Rodríguez continúe ese legado iniciado por Alberto. Alberto tiene múltiples actividades de índole docente a nivel de posgrado, es miembro de muchísimas sociedades, tiene más de 40 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, y el detalle que tiene 16 libros, ya sea en carácter de autor o colaborador, pero ha tenido una carrera de difusión, ¿no?, de multiplicación del conocimiento admirable, además de ser acreedor de múltiples premios, tanto en la Sociedad Argentina de Cardiología como en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Todo muy bien, gracias, Alberto. Trajiste un tema que me encantó, sabe que me encanta el tema de educación, y me propone la difícil tarea de educar al paciente, cómo nos comunicamos con el paciente. Y me pareció un montón, ¿no?, con una cosa tan prevalente y que tiene que ver con un concepto de hacer bien el diagnóstico, la adherencia, en fin. Alberto, arranquemos como por el principio, ¿no? El tema de hipertensión en la Argentina, epidemiológicamente, ¿cómo estamos? Haciéndolo redondo fácil, 1 de cada 3 adultos en la Argentina es hipertenso, 33%. Esto, si lo llevas ya al grupo de 50 años, ya estás en el 50% de prevalencia, y si vamos 60-70, aumentó más. Simplemente, ¿por qué? Porque la edad va alterando las arterias, van perdiendo elasticidad, se tornan más rígidas, y eso es natural entonces que la presión arterial tienda a subir. Así que es el club más numeroso del mundo. Bueno, y de esa cantidad de gente, ¿están todos bien tratados? Por un lado, gran parte de esta población, aproximadamente la mitad, ni siquiera sabe que es hipertenso. Tremendo. De los que están tratados, están subtratados, una gran mayoría, de manera que solamente aproximadamente 1 de cada 8 pacientes hipertensos logra el objetivo de presión arterial. Nosotros estamos hablando a colegas, ¿no? ¿Y por qué crees que nosotros estamos participando de este problema, ¿no? Porque entiendo que si no están bien diagnosticados debe haber mucho de las acciones de nuestras, ¿no? Es un tema complejo porque es multifactorial. En primer lugar, como la hipertensión es una enfermedad totalmente asintomática, pese a que la gente cree que da dolor de cabeza, dolor de nuca y otras cosas, lo cual es falso, eso ya pone una piedra en el camino. Segundo lugar, los médicos tenemos, no sé por qué, honestamente nunca lo entendí, ¿por qué miedo a la hipotensión? ¿Por qué? Porque cuando un paciente está confirmado que es hipertenso, le hiciste un monitoreo de presión arterial de 24 horas, tiene hipertrofia ventricular, lo que vos quieras, pero está confirmada la hipertensión, lo usual en Argentina, lo más común es empezar con una droga y encima dosis baja, lo cual es un camino directo al fracaso. Mira, ahora, ¿por qué? Si bien todas las guías dicen, mire, utilice combinaciones, si quiere a dosis bajas, ningún problema, pero use combinaciones fijas de 2 drogas, aunque 3 de entrada, es muy poco común que se haga en Argentina. Y eso es porque
hay miedo en la población, por lo menos en Argentina, de que el paciente nos vayamos al otro lado y haya hipotensiones. Ahora, yo te hago esta reflexión. Pensá vos, ¿cuántos pacientes hipotensos tuviste como problema en el último mes? Pocos, ¿no? Al contrario, es como que siempre parte del problema es que no puedo resolver rapidez el problema. Pero hablando de eso, ¿cuál es la tasa de riesgo de hipotensión cuando vos agregás una segunda o una tercera droga? Hipotensión puede haber ocasionalmente, pero en general no tiene traducción de eventos serios. Que el paciente esté un poco decaído, un poco mareado, que eso sí. Y ahí te dice, bueno, macanudo, llegué hasta este punto, tengo que volver un poco atrás con la medicación y reducir medicación. Pero eso a mí me pasa también, pero es ocasional. En la mayor parte de las veces, al poner drogas y 2 drogas de entrada, no tenemos problema. Alberto, te llevo un poquito más arriba, porque cuando hacemos el diagnóstico y hablabas de 1 cada 8, hay una parte que es que algunos no saben, pero hay otros que saben y no están bien diagnosticados. ¿Qué tema me tocas? Este sí es un tema importante. Yo todos los días recibo pacientes que han sido vistos por algún colega y porque tuvieron un control de 160 o 170 de presión, les dan medicación. Y en realidad, lo que no se le explica a la gente es que la presión fluctúa. Como yo siempre digo, mira, los muertos en el cementerio se caracterizan por 2 cosas. No se calientan por nada y segundo, la presión es siempre igual. Ahora, los vivos reaccionamos frente a las cosas que nos pasan y nuestra presión fluctúa como el nivel del mar. Existe un nivel del mar, pero es continuamente móvil. Así que si tenemos 70 latidos por minuto, llevado por 60 minutos por 24 horas, da 100.000. Tenemos 100.000 latidos y por ende tenemos 100.000 presiones distintas todos los días. Que nos peleamos con alguien, se me inundó la casa, me chocaron el auto, me duele la ciática, me pasó esto o aquello, y en un momento me tomo la presión y me da 160, no quiere decir que sea hipertenso. ¿Cómo sería, Alberto, la manera correcta que tenemos que hacer en el consultorio nosotros los médicos para tomar la presión? Bueno, una cosa que se ha facilitado mucho es ahora los equipos disponibles. Cuando teníamos que usar el método auscultatorio, yo siempre entendí que resultaba difícil o más complejo o llevaba más tiempo hacer 3 mediciones. Pero hoy en día con los equipos automáticos es mucho más sencillo y ya no hay excusas. La presión se toma correctamente sentado, con la espalda apoyada, los pies apoyados, el brazo apoyado, y debemos hacer por lo menos 3 mediciones. Acá hay 2 comentarios. Uno, si yo te tomo la presión sentado en la camilla, sin apoyo de la espalda y con los pies colgando, puede haber diferencias de hasta 15 milímetros de mercurio respecto a estar sentado en una silla. Es un montón. Un montón. Entonces ahí ya tenés una causa muy fácil de corregir, sentar al paciente en la silla al lado de la camilla, punto. La segunda cosa, en los seres humanos vivos, el solo hecho de poner el manguito modifica la presión. Por lo tanto, casi por definición, la primer toma siempre es falsa y usualmente es más alta. Bien. Entonces, la segunda, ya un poco nos aproximamos y está bien tomar 2, pero lo óptimo es tomar 3 y considerar la tercera. Y te digo que a veces hay significativa variación entre la primera y la tercera. Y por la primera definís muchas hipertensiones que con la tercera ya no es así. Alberto, ¿de muñeca o de brazo? No, el brazo, siempre de brazo. La muñeca se usa solamente para pacientes muy obesos, con brazos muy gruesos, o fisicoculturistas. Ahí no te queda más remedio que utilizar la muñeca. No hay manguito que no. Sí, que no, alcance, si no me cabre, ahí sí, la muñeca. Sí, yo creo que es un mensaje interesante porque la muñeca podría dar, pero tiene mucho error de colocación, ¿no? Mucho falso dato en función de que es difícil, no siempre se coloca bien. Tiene la ventaja que es más barato, entonces como aproximación para alguien domiciliario puede ser, pero en general recomendamos el manguito braquial. Una cosa interesante es, nosotros estamos hablando de prevención cardiovascular, en este caso de hipertensión, pero yo te digo, si yo tengo, mi abuelo era hipertenso, mi abuela hipertensa, mi padre hipertenso, mi madre hipertensa, a mí en el colegio a los 15 años me tomaron la presión y era hipertenso. Tenía 150-100 a los 15 años en el colegio. El único de la clase que éramos 42. Bien, esto tiene una secuencia genética. Ahora, ¿cuántos de nuestros colegas le preguntan a los pacientes cuántos hijos tienen?
Siempre se pregunta, ¿su padre era hipertenso? Siempre buscamos para atrás, pero a nadie se le ocurre, o casi nadie se le ocurre pensar cuántos hijos tiene, qué edad tienen, ¿tiene hijos, tiene nietos? Bueno, ¿qué presión tienen sus hijos o sus nietos? Y ahí tiene una fuente de detectar hipertensión tempranamente enorme. Y la gente dice, bueno, pero son chicos. Bueno, yo los invito a que vayan al Hospital Gutiérrez, vean el centro de hipertensión y dislipemia y van a ver la cantidad de chicos pequeños que tienen hipertensión. Y todos estos chicos tienen algo en común. Sus padres, sus tíos y sus abuelos eran hipertensos. Interesante, nos tiraste el tip primero de cómo tomar la presión, qué aparatos usar, y esto que me decís, che, en vez de preguntar antecedentes familiares, veamos sucesión, ¿no? La sucesión de familiar, que también es muy importante ahí para detectar. Porque decías, y ya te he escuchado muchas veces, en términos de bueno, se trata de una enfermedad crónica que, si bien no son los hipertensos que vos me comentabas que veías hace años y que eran valores muy, muy exagerados, ahora no es tanto, son hipertensos, pero no tanto, con valores no tan altos como antes, ¿eso es correcto? Correcto. Y mira, un detalle más importante, todas las guías desde hace 40 años dicen que la presión vale, con sentido pronóstico, si se toma el día que el paciente se siente bien, un día normal. Ahora, si vos vas a tomarte el día que te pasó algo importante, como dije antes, se te inundó la casa, te chocaron el auto, te intimó la FIP, qué sé yo, lo que sea, o te duele la cabeza, esa toma no vale porque va a dar falsamente elevada. Yo hubiera tomado la presión porque todas esas cosas que me dijiste solamente ya me pusieron en tensión. Che, Alberto, un tema que nosotros en medicina lo tomamos muy de costado y probablemente sea una de las cosas más importantes, ¿no? Que tiene que ver primero con el cambio de hábitos, pero con respecto a hipertensión, el tema de la adherencia, ¿no? Y sé que vos de ese tema tenés mucho para comentarnos. Mira, es un tema complicado porque, por ejemplo, en todos los estudios de investigación, la adherencia se controlaba contando las pastillas que devolvía el paciente. Si le daba 100 y me devolvía 20, que sí que había tomado 80. Entonces ahí se hacían los cálculos. Pero esa es una forma un poco no segura, porque algún paciente de vez en cuando tiraba las pastillas o se las guardaba en su casa o lo que fuera. Después hay algunos cuestionarios que se pueden utilizar que aproximan el bochín un poco. También otra opción es involucrar a la familia, es decir, citar a algún familiar directo que conviva con el paciente y darle la tarea o sugerirle que controle que el paciente tome adecuadamente la medicación. Y la otra cosa es preguntarle realmente, escúcheme, ¿te está pudiéndolo comprar? ¿Tiene la plata suficiente? ¿La obra social le respalda? Eso es hasta ahí donde podemos llegar. Yo siempre, cuando tengo un paciente que está bien medicado y de repente deja de estar bien controlado, sospecho de que algún problema con alguna medicación hubo. También a veces los pacientes ocultan que dejaron alguna medicación por algún efecto colateral que por ahí les resulta embarazoso comentar. Bien. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que considerarlas. Hace un rato, cuando charlamos al principio de este episodio, me hablaste de la empatía, ¿no? Un término tremendamente importante que entiendo que desde tu perspectiva tiene vinculación directa con la adherencia. Absoluto. Acá hay varias capas superpuestas. Por un lado, uno podría decir la hipertensión mata, pero mucho mata más la ignorancia. Si el paciente no entiende qué pasa con su enfermedad, nunca se va a llevar bien con ella. Tanto con un diabético hay que educarlo intensamente, a un hipertenso también, pero esto ya no está tan arraigado. Segundo lugar, las consultas cada vez son más cortas, con lo cual el médico tiene poco tiempo para explicar. Pero yo creo que eso tenemos que igual buscar la forma de tener algo de tiempo para educar al paciente. Tercer cosa, yo hice este año como paciente, no como médico, como paciente, 3 consultas en especialidades no cardiológicas, pero sí clínicas. En los 3 casos asistí a un consultorio por algún estudio y demás. Me miraron los estudios, me comentaron los estudios, me indicaron recomendaciones por los estudios. Jamás me tocaron, nunca me revisaron, nunca me dieron ni la mano, atrás de un vidrio en algún caso, y me despacharon. La verdad que como paciente me sentí mal. Eso no creo que sea un buen ejercicio de la medicina. Yo no digo que los pacientes no son tu amigo ni tu familiar para ser efusivo, pero por lo menos un contacto mínimo y además tener la gentileza de, aunque sea, ocultarlo.
Hay mucha gente que lo único que dice es que el médico le miró los análisis, nada más, no los tocó. Entonces, creo que ese es un aspecto importante, porque si no, ahí sí la inteligencia artificial puede reemplazar al médico porque nos deshumanizamos. Totalmente, el tema de la deshumanización es un tema realmente tremendo. Danos un poco más de tu experiencia con respecto a cómo generar vínculos sustentables en el tiempo, que la persona, además de venir, quiera volver al consultorio. Un detalle, yo en las paredes del consultorio tenía títulos y demás, y certificados y demás, volé todo, y puse unos muy lindos cuadros campestres que relajan al paciente. Entonces ya eso en la sala de espera ya ven cosas lindas que los va relajando. Después el trato inicial de cortesía y demás, cuando uno hace el interrogatorio, también preguntar por la familia. Si el paciente tiene un hijo con leucemia, por decirlo, tiene la madre con, no sé, Alzheimer, es relevante también. Y que uno simplemente lo tenga presente cuando habla con el paciente para entender qué le pasa, eso ya genera empatía, porque el paciente se da cuenta de que el médico se preocupa por él, y no solo por el número de la presión y nada más. Entonces, veamos al paciente de forma un poco más integral. Y además tratemos de comunicar las cosas de una manera más agradable. ¿Qué sé yo? Si uno le da una orden medio gritando al paciente o con voz fea y el paciente se alarma, le digo, usted está gordo, tiene que bajar de peso. Eso es una forma, pero también le podemos decir mucho más sonsamente, que yo, mire, use todos los músculos del cuerpo excepto lo de la masticación. Le estamos diciendo lo mismo por el paciente, con eso se sonríe aunque sea. Entonces le llega el mensaje de una manera distinta. No sé si va a adelgazar más, pero eso se va a acordar de esa forma más curiosa de decirlo. Bueno, Alberto, la verdad que un placer, y creo que hemos ido transitando, ¿no? Sobre todo con todo el tema de tu experiencia, y contarnos para vos cuál es esta dificultad para educar a los pacientes, ¿no? Y para cerrar, ¿qué cosas más podés agregar a este tema de la dificultad de educar al paciente y también a estas dificultades de comunicarlo? ¿Cuál sería tus frases finales? Yo llevo 50 años de tratamiento antihipertensivo. A los 15 años empecé con mi hipertensión, llevo 50 años y 2 meses tomando medicación. Sigo vivo, con un cerebro que está fenómeno, según... eso se pelean los neurólogos. Algunos dicen que no encontraron nada en la tomografía, ni siquiera cerebro, y los otros dicen que no lo usé nunca porque está como nuevo. No tengo cardiopatía hipertensiva, mis arterias están bastante sanas, alguna plaquita chiquita. Eso me demuestra a mí claramente, y creo que a todos, de que si uno hace las cosas bien de entrada, vamos bien. La clave no es tratar intensamente al paciente cuando ya tiene daño. El tema es detectarlo tempranamente, por eso el tema de los hijos, y tratarlo sin dudas desde el principio. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.